creo yo que entre todo este equipo aparecen sociólogos, politólogos, economistas, estadistas, antropólogos, psicólogos, y hay una sustancial carencia que a veces nos lleva a la no percepción correcta de los fenómenos. No me refiero solamente a Bolivia, sino a todo, que todo el mundo ocurre lo mismo. Faltan biólogos. Y aquí me voy a referir en defensa del viejo, pero siempre joven Marx, que decía: en alguna oportunidad las ciencias de la naturaleza serán las ciencias de los hombres, y las ciencias de los hombres serán las ciencias de la naturaleza. Y no hemos tenido en cuenta todo esto, de hecho. En otra carta que le escribe a su hija Marx, le dice: las mejores, en alguna oportunidad, lo discutíamos o lo planteaba cuando estaba Miltenbaum, ¿te acuerdas? En alguna oportunidad hacía referencia a esa carta y a esa frase de Marx, que decía: las mejores parábolas de la sociología se originan en la biología. Y realmente esto es lo que está ocurriendo. No hemos utilizado desde la óptica de la biología todos estos procesos, y por supuesto que nos faltan las conclusiones que deberían ayudarnos a avanzar un poco más. Metemos y combinamos, o mejor dicho, misturamos algunos conceptos que no deben ser misturados. Por ejemplo, se combina en algunos de los artículos, dice, creo que es el de María T, el indianismo con el marxismo. Yo creo que el indianismo es un problema que ya existió mucho antes, que lo planteó Marx, que lo planteó incluso Lenin en el Problema Nacional, y que lo desarrolló con bastante puntualidad José Carlos Mariátegui, aquí en nuestra América. El problema del indianismo no es nuevo como teorización, es bastante añejo ya, pero cuando se enfoca un momento histórico como el que estamos enfocando ahora, como el que estamos viviendo ahora, hay que partir de otro molde. Hasta aquí los procesos fueron problemas casi cerebrales, y las revoluciones no podían hacerse sin teoría. Y entonces a veces en el análisis nos perdemos en uno de los artículos, creo que es en el último, explicando la personalidad o las características personales de él. Y estos procesos que vivimos no solamente en América, no solamente en Bolivia, sino en América, fundamentalmente no son procesos académicos, son procesos sensoriales. Son procesos que están empujados por la biología de la humanidad, no por el cerebro. No es raro pues escuchar incluso en el código hasta del discurso de Evo Morales, no se dice yo pienso que o yo creo que, como decimos los intelectuales, yo siento que. Entonces, esta apreciación desde la óptica de lo biológico es tan importante para el análisis de un proceso como el que vivimos, porque claro, por eso es que a veces nos confundimos y no nos explicamos ¿y por qué no están los partidos políticos? ¿Y por qué no están? Y claro, se montan sobre un proceso indudablemente, y tiene que ser así. La teorización, hay que teorizar este proceso, hay que darle una explicación, pero la explicación debe tener otro marco, no solamente el marco de lo académico, sino el marco de lo sensorial. Cuestionábamos a los partidos políticos, a la izquierda, a la derecha, al centro, a la práctica que en esos momentos políticos nos mostraron varios líderes de izquierda, encarnados en el MIR, en el MLL, en el Partido Socialista 1. Recuerdo las vacaciones ideológicas planteadas por Roger Cortés, por ejemplo. Entonces, una generación académica y políticamente e ideológicamente frustrada es superada por un proceso sociológico que se encarna precisamente en actores sociales emergentes. Fue el caso del movimiento indígena, que desde la década de los 90 protagoniza movilizaciones que le dan contenido a lo que luego se denominó la Agenda de Octubre. En uno de los textos advertí que uno de los autores decía que la Asamblea Constituyente era una propuesta del MAS. Falso. La Asamblea Constituyente en realidad es una reivindicación, es un planteamiento del movimiento indígena en la marcha del 2000, si no me equivoco.
Entonces, yo tengo la impresión de que el análisis efectuado por los autores tiene una visión más bien occidental. Se ignora el movimiento indígena y el aporte que ha tenido en este proceso de cambio importante. La Agenda de Octubre justamente tiene como su punto central la Asamblea Constituyente. Es más, el movimiento indígena, consecuente con lo que había planteado, es protagonista de la elaboración de la propuesta de Asamblea Constituyente o de nueva Constitución Política del Estado, en todo caso. Que luego, obviamente, negociada en la crisis de septiembre-octubre, resulta que todo lo que se había trabajado como soporte ideológico de la nueva Constitución Política del Estado acaba relativizándose. Por lo tanto, la Constitución no tiene un soporte doctrinario. Lo que tiene es una negociación. Expresa una negociación. La construcción entonces del proceso de cambio comienza desde mi criterio en los 90 con la participación de los movimientos indígenas, que son en última instancia la vanguardia del proceso de cambio, que luego en la marcha que se va fortaleciendo en el trayecto hacia la paz se incorporan otros nuevos actores. Y ahí es que aparecen los campesinos, los originarios y por supuesto Evo Morales. Y ahí sí yo coincido en la descripción que hacen de la personalidad de Evo Morales, que a mí me parece fundamental para este proceso político. En realidad, el proceso político, yo entiendo que no es ni de izquierda ni de derecha, es un proceso reformista y está expresado por un caudillo, que es Evo Morales. No existe una vanguardia político-ideológica, las supuestas organizaciones sociales no son una vanguardia, son solamente una instancia de legitimación de las decisiones de Evo Morales. Y la construcción ideológica es de Álvaro García Linera, que, vale la pena decirlo, es un incorporado al proceso de cambio recién en el año 2003 como candidato a la vicepresidencia. Antes no fue parte de la construcción del instrumento político que debería ser el instrumento que expresara el proceso de cambio. Y no lo es, porque el MAS no tiene discusión político-ideológica, o por lo menos yo no la conozco. No creo que exclusivamente la izquierda de la década del 60 y el 70, que nos llega a Bolivia desde una perspectiva muy ortodoxa, muy dogmática, muy cerrada, es necesariamente la perspectiva con la cual se tiene que comparar el MAS. Porque hay aportes de la izquierda mundial que vienen a partir de la década del 50 en adelante, con toda la visión filosófica del pospositivismo, el postestructuralismo, el postmaterialismo y después, luego, la posmodernidad, que nos dan contexto para ir viendo otros debates referentes a la izquierda que no son necesariamente los debates que tenemos en Bolivia. Los aportes, por ejemplo, y esa es una pregunta que también quisiera hacer, ¿por qué se habla de nueva izquierda o izquierda y no se categoriza a partir, por ejemplo, de neomarxismo, neonacionalismo? María Teresa hablaba de tres matrices discursivas, tres grandes operadores ideológicos en el seno del MAS, que son el socialismo, el nacionalismo y el indianismo. Pero creo que conceptualizar, por ejemplo, nacionalismo y socialismo de esta manera, nos lleva tal vez a falsos senderos, porque hubo debate, hubieron aportes de muchos intelectuales que son una influencia muy fuerte, no solamente en el MAS específicamente como instrumento político, sino también en el bloque indiano, originario, campesino y popular que sustenta el MAS. Porque no podemos cometer también la soberbia y el atropello de pensar que solamente la clase política o el instrumento político tiene formación política e ideológica. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los aportes de autores como los de la Escuela Crítica de Frankfurt,
la escuela marxista francesa, el propio Gramsci, que son tomados como referencia hoy día en el proceso de cambio, son vertientes ideológicas, Habermas, Adorno, Luporini, Lucas, el propio Foucault, que nos plantean entrar en un debate de fondo: ¿qué significa la izquierda hoy día? ¿Qué significa ser de izquierda? Y eso nos lleva a otros elementos, por ejemplo, los debates centrales que están presentes dentro de la sociedad boliviana. Si efectivamente la polarización entre derechas e izquierdas es una polarización real o no es más bien una polarización discursiva y ficticia, porque todavía en esta matriz que vemos, en estos operadores ideológicos que vemos que están presentes en el MAS y en el propio discurso del MAS, vemos que hay una serie de temas que no han sido resueltos. Por ejemplo, el tema del Estado, y por eso yo planteaba categorizar desde los el neonacionalismo, el neoestatismo, el neosindicalismo, que plantean otros contextos y otras realidades para profundizar el debate. No es lo mismo, por ejemplo, nombrar nacionalismo cuando la gente tiene en la memoria histórica, en el imaginario colectivo, la propiedad política e ideológica de la revolución nacional. Entonces, el neonacionalismo y el neoestatismo nos dan otras características y otros contextos de debates, de luchas, de dilemas y sobre todo de desafíos y de agendas. Lo nuevo vendría a ser este aporte del indianismo, la ruptura, que no es nuevo, pero lo que posiciona en el campo político boliviano el indianismo. Por ejemplo, también lo mismo en el campo discursivo, nombrar, por ejemplo, los derechos comunitarios como si fueran sinónimos de derechos colectivos, y este es otro de los aportes nuevos que plantea el MAS y el proceso de cambio. Derechos colectivos pueden ser asimilados a derechos tal vez en la matriz urbano-popular, y los derechos comunitarios plantean otro sujeto político, otro actor de poder de corte indiano, étnico, originario. Y nuevamente la pregunta: ¿qué significa ser de izquierda? Yo llego reiteradas veces a la conclusión que básicamente, y leyéndolo a García Linera, que aparentemente la izquierda fue lánguida, fue débil en América Latina, porque no identificó tal vez los dilemas centrales que hoy día están presentes. Por ejemplo, lo que Zavaleta plantea como el sujeto histórico en cuanto al indígena. Otro tema que me llamó muchísimo la atención fue, por un lado, este salto que hay desde la izquierda, esta izquierda ortodoxa, esta izquierda muy dogmática y dura, con respecto a estos aportes de los neomarxismos y demás. Y, por ejemplo, los aportes que se están haciendo en el campo internacional, desde la perspectiva de autores como Wallerstein, desde la perspectiva de autores como Emir Sader, Samir Amin, estos autores que muchos sostienen que son viejitos, que no están, ya están desfasados, que están viejos, están chochos, que están teorizando sobre sus deseos, pero considero que son muy válidas sus visiones, porque nos dan una mirada sobre los procesos que están sucediendo hoy día. Y nuevamente nos llevan a la pregunta: ¿qué significa ser de izquierda? Bueno, en cuanto a las conclusiones, yo creo que este trabajo nos permite repensar el espacio de la izquierda. Nos permite escudriñar, analizar, estudiar los límites y texturas, no de esta palabra que es izquierda, que ya me parece que nos pone límites y nos constriñe, sino qué significa ser progresista hoy día, que no está solamente en lo indígena, lo originario, lo étnico, sino está con el medio ambiente, está con la alimentación, con la biología, está con la ecología. Por ejemplo, otros temas: resignifican y recontextualizan. Este es otro elemento que me parece importante para entrar en este debate. 50% del análisis político sabemos que es análisis contextual, no es sobre el hecho, no es sobre la coyuntura, sino el contexto en que se da el fenómeno político.
Y este es un trabajo que pocas veces se hace, el trabajo de hablar sobre el contexto en que se dan los fenómenos. Entonces este trabajo nos permite resignificar, contextualizar cómo se están dando estos procesos de cambio y estos viejos debates y dilemas que están inconclusos. Como les decía, el debate sobre el Estado, si el Estado sigue siendo pertinente, si sigue siendo vigente, o se ha superado el concepto sobre el Estado, o seguimos tal vez en una etapa netamente liberal de consolidación del Estado, bajo la visión de un matiz indianista.